Buenas noches. ¿Qué tal está el clima para allá, para Tehuacán, ¿no? Es donde usted vive. Ahora sí, buenas noches. Perdón, no la escuché, pero sí estamos ya pasando una ola de calor importante. Lucila, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida a su clase. Esta vez vamos a empezar con los principios fundamentales del juicio de amparo. Cuénteme, ¿pudo usted revisar su primera clase? Sí, de hecho, ahorita eso es lo que estaba yo tratando de modificar el trabajo. Y sí, lo he estado leyendo. No, 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 pero sí, en unos ratitos libres que he tenido le he dado una lectura. Qué bueno, me da mucho gusto. Eso es muy importante. La lectura, necesitamos leer, es fundamental para poder entrar de lleno a la ley, conocer la Constitución, la ley de amparo. Hay que leer jurisprudencias, son muy importantes, los jueces las utilizan todo el tiempo. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que usted lea. Yo sé que usted es una alumna dedicada, eso es algo que yo tengo muy entendido de usted. Oiga, profa, y para redactar lo que son los amparos, esos, ¿cómo los realizamos nosotros? A ver, primero una cosa, no quiera correr, primero tiene que caminar. A ver, yo la puedo entender que usted esté emocionada con el tema, pero primero vamos a caminar, ¿sí? Y ya después lo vamos platicando, ¿sí? Bueno, Sí, ¿se ve porque la imagen? no, todavía no se ve. Le pregunto porque tengo conocidos que pues ya están litigando en lo que son en tribunales, ¿no? Y luego me comentan, ¿no? Que es bien difícil contestar un amparo. Y yo me Claro, quedo, pues, ¿qué será tan difícil o cómo se basa? Y así ahorita es. leyendo justamente las diapositivas y la información que nos dieron, pues se supone que se basa en la Constitución y otra vez son reglamentos, son leyes que hay que saber aplicarlas para defender los derechos de los ciudadanos. Justo así, justo así. Muy bien, ¿ahora sí ya se ve? Sí, Ok, muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué son los principios rectores del juicio de amparo? Bueno, estos principios rectores son un grupo de postulados que constituyen el fundamento o la base del juicio de amparo. Cabe agregar que estos principios admiten a veces excepciones, por lo que le platicaba yo de la jurisprudencia, y su contenido se desprende del análisis precisamente de la Constitución, de la ley de amparo, de las jurisprudencias de los jueces, y a veces se ha llegado a dar el caso que de forma supletoria algunos códigos de procedimiento civil, ¿sí? Estos principios van a representar la columna vertebral del juicio de amparo. Los reglamentos o las reglas primordiales que han de observarse durante la tramitación, la resolución de este. Y que, bueno, por su importancia, se necesita un estudio mucho más certero. Digamos que, vamos, le voy a poner un ejemplo, porque ahorita usted me comentó que sus compañeros que litigan están hablando de que es muy difícil un amparo. Bueno, le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted cuando va a hacer una receta de cocina, pues a usted le dicen, aquí está la receta, Lucila, ¿sí? Y solo te dan, digamos que una hoja y los ingredientes y el modo de preparación. Y listo. Bueno, y así se cumple una receta y hace usted un pastel, un pie, lo que usted quiera hacer. No sé. Bueno, para poder tramitar un juicio de amparo, no solo necesitaría una receta, necesitaría entre tres o cuatro para que pudiera hacerlo.
significa que es muchísimo más trabajo, más elaborado, mucho más estudio, mucho más tiempo, mucho más dedicación. ¿Sí me explico? Sí, 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 que hay que dedicarle porque hay que Mu- estudiar más profundidad del tema. muchísimo, muchísimo de verdad, porque es nuestra máxima forma de defendernos, o sea, es nuestra última carta, la última carta que tenemos como abogados para poder apoyar a el quejoso, ¿no? Al que está solicitando el apoyo, ¿no? Que se revise su caso. Entonces, basándonos en estos principios fundamentales, que lo podemos imaginar como una columna vertebral o también como una casa, un edificio que tiene columnas para que éste se pueda sostener, para que se pueda edificar, para que se pueda sostener, porque el juicio de amparo como tal ya tiene fijados, digamos, principios rectores, pero a través de los años ha habido una serie de, digamos, controversias constitucionales por el juicio de amparo precisamente, y es donde entran mucho las jurisprudencias. Entonces, ahorita vamos a platicarlos estos sencillos. Vamos a empezar por el principio del interés legítimo. En esto tenemos que tener claro que todos, las personas que llegamos a necesitar un juicio de amparo es porque necesitamos defender un derecho legítimo tutelado. O sea, que nosotros estemos conscientes de que lo que estamos pidiendo es un derecho del que sí tenemos la legítima necesidad de defender. Otro principio es el de instancia de parte. Este significa que solo la persona que se considera afectada, el quejoso que está solicitando el amparo, es el único que va a poder solicitar la protección de sus derechos a través del amparo. Porque no es un juicio oficioso, no es un juicio que por su estructura, o no es un derecho que por su estructura pueda jalarse de oficio por un juez. No, es tramitable, tiene que ser a instancia de parte, a principio de instancia de parte. Otro principio es el de definitividad. En este, bueno, es más sencillo, la acción de amparo debe ser siempre promovida por quien ha sido perjudicado por el acto de autoridad. Se parece al de principio de instancia de parte, pero tiene sus aspectos diferentes. Los vamos a ir viendo más adelante. Estos son nada más como que se los estoy presentando de rápido, para que más o menos los vaya usted conociendo. El otro principio es el de relatividad de sentencia. Bueno, en este lo que se busca es que la sentencia de amparo debe ser proporcional al daño causado por el acto reclamado. O sea, vamos a entender que si nosotros tenemos una sentencia de amparo, que puede ser que se nos dé el amparo, que puede ser que se nos niegue el amparo o que sobresea el juicio de amparo, bueno, tenemos que entender que va a ser proporcional al daño causado. Y otro que tenemos como principio es el de suplencia de la queja deficiente. La acción de amparo debe ser solicitada por quien resiente el perjuicio y no se sigue de oficio. Todos estos principios, aunque suenan muy similares, cada uno en su parte se va a ir desglosando. Cada uno es distinto en algunos aspectos y los vamos a ir viendo ahora sí a profundidad. Empezamos con el de principio de instancia de parte. Este nos habla del artículo 5 de la Ley de Amparo.
ya descargó su ley de amparo, le recomiendo que en estos días descargue su ley de amparo porque vamos a hacer una actividad. Todavía no la descargo. Bueno, la podemos descargar de el internet y sería muy bueno que ahí la guarde porque vamos a ir a hacer una actividad para que la vayamos, ahí lo vaya teniendo en cuenta. En el artículo 5 de la ley de amparo, en el particular principio de esta parte es la que sostiene que una de las partes, que es el quejoso, que es la persona a la que se le aduce ser titular del derecho subjetivo o del interés legítimo, individual o colectivo. ¿Qué significa? A veces un amparo no lo saca una sola persona. A veces es un grupo completo de personas quien sacan un amparo. No necesariamente es de forma individual. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta esto. Se puede iniciar, tramitar y resolver en virtud de una parte que se dice agraviado por un acto de autoridad. O sea, estamos hablando precisamente de esto, ¿no? De que necesitamos tramitarlo si tenemos, nosotros somos un interés agraviado, ¿no? Tenemos un interés legítimo, pero también estamos siendo agraviados, digamos que en la sentencia que nos ha dado el juez, en el caso de un laudo, que es una sentencia definitiva en un laudo, bueno, pues a veces es un trabajador el que mete su demanda o a veces son un grupo completo de trabajadores y tienen que ir todos los nombres de las personas agraviadas. Entonces, en el principio de instancia de parte, va a sostener que una de las partes es el quejoso o quienes sean las personas a las que se está violentando, digamos que una sentencia, ¿no? Digamos que en el ejemplo es un juicio laboral, un grupo de jóvenes o un grupo de personas que trabajaban que le gusta, en un frigorífico, son corridos injustificadamente, eh, se van a juicio laboral, se pierde, aún así tienen derecho al amparo directo y tienen que tramitarlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos entendido que siempre se va a iniciar a petición de la parte agraviada. No puede reconocerse tal carácter a aquel que no tenga, aquel que no se perjudique el acto que se reclama. O sea, no puede ser otra persona más que el que está sufriendo la sentencia o la decisión final que tuvo el juez después de que terminamos, digamos que nuestro proceso o nuestro primer proceso en primera instancia, ¿no? Que son nuestros juzgadores de primera instancia, nuestros jueces de distrito. El principio de interés legítimo. Vamos a entender que el interés legítimo lo vamos a definir como este interés personal, individual, colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Que este va a poder traducirse, si se llegara a conceder el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Este interés legítimo debe demostrarse de manera fehaciente con medios de prueba suficientes que evidencien la afectación al derecho que la parte quejosa defiende en el litigio y que se deriva de su especial situación frente al orden jurídico. Necesita tener un interés legítimo, o sea, estamos hablando de que puede ser un interés jurídico y un interés legítimo. Son dos intereses diferentes. En el interés jurídico estamos hablando de que también la persona tiene derecho a, y en el interés legítimo está no solo teniendo derecho, sino lo que está pidiendo es justo y es válido. O sea, la ley lo estima como un derecho. Está siendo un interés legítimo el hecho de que cuando se violenta los derechos fundamentales de una persona, cuando se viola el principio pro persona que estuvimos viendo en la clase anterior, entonces sí hay un principio de interés legítimo. Sí se puede entender
dentro del principio de interés legítimo, no solo vamos a entender que se acredite el interés jurídico, que es lo que le platicaba, sino también el legítimo porque afecta la esfera jurídica de la persona. Y le voy a poner un ejemplo. Dentro de este interés legítimo, vamos a hablar acerca de, vamos a pensar que una sociedad de estas personas que se dedican al ambiente, ¿no? Al medio ambiente. Son personas que se dedican a cuidar los arrecifes, a cuidar el medio ambiente, los corales, todo esto. Entonces, ellos se dan cuenta de que un grupo hotelero quiere construir ahí. Bueno, se abre un juicio, dentro de este juicio se pierde, vamos a decir en primera instancia, y se levanta un amparo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de explicar de que lo que ellos están luchando, ahora sí, lo que esta asociación, digámoslo así, de personas que se dedican a cuidar el medio ambiente están luchando, estamos hablando de que en la Constitución también se habla del medio ambiente, de cuidar y proteger el medio ambiente. Este caso está muy sonado, bueno, yo sé que a veces no podemos ver todas las noticias, pero tenemos un caso sonado de esto que le estoy contando. El principio de interés legítimo también se actualiza cuando una persona o un grupo no tienen un derecho directo, pero sí una situación especial frente al orden jurídico, que hace que un acto, norma u omisión afecta la esfera jurídica de forma real y diferenciada. Le voy a poner otro ejemplo aquí, más o menos, para que lo entienda. En un pabellón, vamos a suponer que un grupo de personas que están sufriendo de una enfermedad terminal en un hospital están solicitando más espacio para poder ser atendidos, pero no se cuentan con los medios suficientes, así que hacen una demanda. Esta demanda, que es de primera instancia, se pierde también, y se van al amparo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de poner escenarios realistas en donde sí es un derecho directo, sí está frente a un orden jurídico y sí se está tratando de buscar que la norma no se vea afectada o que digamos que estamos luchando contra esta sentencia en donde estos enfermos lo único que estaban pidiendo o este grupo de personas lo único que estaban pidiendo era más espacio a la institución y era una institución pública. Estamos tratando de, como es pública, entonces sí tiene injerencia dentro de los derechos fundamentales porque la Constitución nos dice que tenemos derecho a tener atención médica. Ahora, cuando se ordena la detención sin orden judicial. En este principio de interés legítimo también se da el caso de los amparos, los clásicos y nunca faltables amparos, porque te detienen sin orden judicial. Esos son el pan de cada día luego. ¿Por qué? Bueno, porque se ha dado, usted conoce a nosotros aquí en México como tenemos a veces detalles de estos en donde te están deteniendo y no hay orden de aprehensión, ya te llevaron, ya te sacaron de la casa, ya te fuiste sin zapatos y resulta que, a ver, ¿y dónde está la orden de detención? ¿A dónde está que yo tengo que presentarme ante la fiscalía? No llevan nada, no presentan nada, pero el señor ya se fue sin zapatos a la cárcel. Entonces, dentro de esto también entra el principio de interés legítimo. El principio de interés jurídico, que es el otro que le platicaba, también es un requisito fundamental para la procedencia del juicio de amparo, porque a este es cuando a una persona se le permite demostrar que tiene un derecho subjetivo afectado por un acto de autoridad. Era lo que le platicaba. El interés legítimo y el jurídico se separan en el punto en el que el interés jurídico tiene que demostrar el quejoso o el afectado que lo que está pidiendo es
un derecho subjetivo. Y lo vamos a tratar de definir como que el interés jurídico se refiere a esta capacidad procesal que tiene una persona para ir compareciendo ante los procedimientos, ya sean administrativos, ya sean jurisdiccionales, porque es un derecho subjetivo, un derecho que está derivado de la norma. Esta norma que permite a todos, o al titular en este caso, del agravio, acudir ante la autoridad competente, bueno, para ir a reclamar pues el cumplimiento de este derecho o de esta obligación. También este es un principio del juicio de amparo. Son como la imagen que le puse al comienzo, son estos pilares, cada principio va a ir siendo como que el pilar que va a ir sosteniendo el juicio de amparo. Vamos a ver otro principio. Este es el principio de definitividad. En este principio de definitividad está obligado a agotarse todos los recursos ordinarios que usted y yo conocemos de un juicio procesal, digamos, civil, ¿no? Antes de promover un juicio de amparo. Obvio, salvo excepciones previstas por la ley o cuando el acto sea de imposible reparación. Aquí podemos entender que nosotros cuando empezamos en primera instancia nuestro proceso, estamos en un proceso, está nuestra demanda, está nuestra contestación de la demanda, está el desahogo de las pruebas, estamos en alegatos, vamos en nuestro proceso. Tenemos que agotar todos nuestros recursos, los recursos que tenemos dentro de la primera instancia. Vamos a ir definiendo, porque en algunos casos, cuando vayamos a separar los amparos, porque hay amparo directo y amparo indirecto, y vamos a saber a dónde vamos a meter un amparo directo y a dónde un indirecto, pero tenemos que entender que antes de poder llegar a un amparo, siempre necesitamos el juicio ordinario. ¿Por qué? Porque en estos juicios ordinarios o de primera instancia es donde tenemos que ir agotando todos los recursos. El de revisión, por ejemplo, cuando pedimos un recurso de revisión o cuando estamos en un recurso, apelación, también podemos estar, necesitamos terminar a veces todos los recursos que nos da la primera instancia. Por eso dice, hasta agotar los recursos del proceso ordinario. O sea, hasta agotar los recursos que tenemos en el primera instancia o en el juicio ordinario, entonces sí, ya tenemos que poder promover un juicio de amparo. Ya le dije, hay excepciones. Por lo que el quejoso va a tener que siempre agotar todos los medios de defensa que tenemos, que la ley prevé, bueno, para modificar, revocar, anular el acto reclamado antes de acudir al amparo. Porque es posible que, digamos que usted quiere meter un amparo, dice, no, yo voy a meter un amparo porque no fui notificada. No puede, necesita usted agotar en este momento primero el recurso de que no, le puse un ejemplo en la clase anterior, pero ese mismo ejemplo se lo voy a poner, pero en este principio de definitividad. En este momento la persona está en un juicio ordinario, pero vamos a entender que no fue notificada, pero sabe que está en un juicio ordinario. O sea, sabe porque ya le dijeron, oye, te demandaron. No está notificada porque a lo mejor no le llegó el papel. Cuando se hace presente, entonces ya puede levantar un recurso porque no fue notificada. Pero si se termina todo el juicio ordinario y ella nunca supo, entonces ahí entra un amparo. Es distinto. El principio aplica tanto
en actos administrativos como jurisdiccionales. Va incluyendo tribunales judiciales, administrativos, laborales, y su objetivo de este principio de definitividad siempre va a ser el de garantizar que el amparo no se utiliza como primer y único recurso, porque ¿sabe qué pasa? Que como son muy caros, en un sentido, mmm, un amparo es muy caro porque los abogados de alguna forma, y no quiero hablar en general, y no quiero hablar mal, sino que simplemente lo han, lo han gastado como medio de defensa para cobrar más. ¿Sí me explico? En el momento en el que tú estás en un juicio ordinario o estás terminando un juicio, digamos, laboral, este, tú quieres cobrar tal vez un amparo porque dices, aquí puedo meter un amparo. O sea, los abogados al final, la verdad, llegamos a tener mañas, Lucila, no la quiero engañar a usted, no, que la conozco desde siempre en la carrera. Entonces, ¿qué sucede? Queremos un amparo, pero no debe ser porque sabemos, como de antemano a veces, sabemos que para que podamos llegar a un amparo necesitamos pasar por todos estos principios rectores o estos postulados que van constituyendo el fundamento o la base del juicio de amparo, obvio, con excepciones, pero que de verdad se necesita estudiar la Constitución, la ley de amparo, la jurisprudencia. ¿Qué decimos? Aquí tengo un poco de chance, no me voy a mortificar, me voy a ir al juicio de amparo como primer y único recurso que tengo. Y no, no se puede. No se puede. Claro que al momento en el que usted llega bien contenta a querer meter su demanda de amparo, a querer entrar con su presentación de demanda, le van a decir enseguidita, no, a ver, espérate, no se puede. No agotaste el principio de definitividad en el proceso. Antes de poder meter el amparo, tú tenías oportunidad de meter un recurso de apelación. Vamos a poner el ejemplo. Tú tenías oportunidad de meter un recurso de revisión. ¿Por qué te quisiste ir al amparo? Porque quisieron brincarse todo un proceso, porque a veces es por falta de estudiado, o sea, no se sabe del tema, no se estudia lo suficiente, o a veces es porque quieren brincarse las trancas. Entonces, ¿qué es lo que hace el juicio de amparo con estos principios fundamentales? Bueno, te dice, no me puedes usar así tan rápido como tú quieres, no soy tu primera opción ni tu único recurso. Primero vas a tener que agotar todos los recursos en el juicio ordinario y ya después vemos cómo vas a meter la presentación de demanda, bajo qué sustentas, ¿no? Pero primero tienes que detenerte y hacer que este principio de definitividad cubra efecto. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer con usted, o bueno, con la persona, es que le van a querer cobrar un amparo que de antemano y después llegan y te dicen, ¿qué cree? Es que no procedió el amparo, no lo dieron, no pudimos, pero ya cobramos, ¿verdad? Ya cobramos, yo lo entiendo, pero no es lo correcto, no, o sea, no vamos a hacerlo. Por eso el estudio, por eso hay que leerlo, porque si de por sí tenemos que estudiar y leer muy bien para poder llevar nuestra demanda al juzgado, para poder seguir el proceso de los alegatos, de las pruebas, del desahogo, todo lo que vamos haciendo en el juicio ordinario, bueno, lo mismo sucede cuando entramos a un juicio de amparo, también tenemos que seguir ciertos pasos, tenemos que seguir ciertos procedimientos. Entonces, el principio de definitividad nos va a ayudar a entender que el juicio de amparo va a tener que ser hasta agotar los recursos ordinarios
antes de promover el juicio de amparo, debe de agotarse los recursos ordinarios. Vamos a seguir con otro principio. Seguimos platicando. Este principio de procedencia del amparo que está en la Constitución. A ver, Lucy, la pregunta rápida para que se den ustedes su participación. Ahora que me dijo que estuvo estudiando. ¿Cuáles son los dos artículos de la Constitución que nos hablan del juicio de amparo? A ver. El artículo 103 y el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien, Lucila, sí estudió, ¿eh? Muy bien, ya tiene su participación en esta clase. Estos artículos, como ya usted mencionó, bueno, nos van a ayudar a poder concretar de alguna forma el concepto, la idea de lo que es el juicio de amparo. Porque en el 107, por ejemplo, nos platica, nos cuenta que ahí tenemos que cumplir o que nos obliga, escuche cómo lo tiene la ley, te obliga a cumplir con los procedimientos y formas del orden jurídico, porque la ley supletoria es la ley de amparo. Si dentro de la Constitución ya nos dan el margen del 103 y el 107, bueno, la ley de amparo va a ser esta supletoria que nos va a seguir apoyando, que nos va a seguir dando el conocimiento que necesitamos para poder seguir la receta, para poder seguir logrando avanzar en el principio de procedencia, y más adelante hay otro que se parece, pero no es el mismo. Este principio de procedencia en el juicio de amparo va a establecer que este recurso solo va a ser promovido en instancia de parte agraviada, es decir, por quien se considera afectado por un acto de autoridad, pero también se refiere a la necesidad de que la acción de amparo sea solicitada, bueno, por quien ha sufrido el agravio y personal debido a un acto de autoridad. Habla de procedencia y se parece mucho al de instancia de parte, pero se van separando en el momento en el que, como es para que proceda es como para que avance, para que siga avanzando, para que no te tapen, porque tú vas a ir siguiendo estos principios y lo primero que te van a decir va a ser quién es el quejoso y de qué se queja, porque tú, no sé cómo lo esté entendiendo, pero no te estás peleando con el vecino en el juicio de amparo. No, no es que digas, ay, no, ahora sí, estamos teniendo una discusión, una discrepancia, estamos queriendo, pues, cambiar la sentencia que nos está dando una autoridad. O sea, el juicio de amparo es precisamente que estamos contra una autoridad, o sea, nosotros estamos pidiendo que sea una autoridad a la que se le analice, o sea, estamos pidiendo que se revise al juez de primera instancia o estamos pidiendo que se revise a un laudo de que nos da los jueces en laboral, o sea, no estamos, estamos de verdad en un momento en el que la autoridad responsable es nuestro, pues digamos, pues por el que vamos, por- con el que nos estamos peleando porque no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo. El juez ya dictó sentencia y tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y me voy a mi juicio de amparo porque lo que yo quiero es que tu superior, en este caso el tribunal, un tribunal colegiado de circuito, una Suprema Corte de Justicia, sea el que revise mi caso, porque yo a ti, juez de primera instancia, no te creo, ¿no? A mí, y siempre somos así, o sea, como mexicanos, como abogados, siempre somos así como de, no, el juez se compró, al juez lo vendieron, el juez se vendió con la otra parte, lo que me están haciendo, ¿no? Y me voy al amparo y voy a acusarte con otro. Entonces,
necesitamos tener en cuenta que parte de todo eso son todos estos principios de interés jurídico, de interés legítimo, para que de verdad nos quieran aceptar un amparo, este principio de procedencia del amparo, que nos va a ir dando esa luz que necesitamos para poder seguir. A ver, le voy a mover una porque aquí está. Mire, de procedencia nos vamos a ir al de prosecuación. Suena un poco extraño, más o menos va de la mano, pero en este principio de prosecuación vamos a hablar que es el eje rector del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque obliga a que toda instancia iniciada en esta materia, o sea, cuando ya vamos en serio, ya vamos a entrar de lleno al juicio de amparo, se conduzca de una manera ordenada, respetando cada una de las etapas, secuencias y finales procesales, asegurando, bueno, la legalidad y certeza en cada acto del procedimiento. El de prosecución vienen siendo las primeras partes de la ley de amparo. En la ley de amparo vamos a ir viendo cómo promover, cómo hacer nuestra demanda, cuáles son nuestros tiempos, es como nuestro libro de receta. En este caso, el principio de prosecución judicial, que es el principio de un juicio de amparo, bueno, te habla acerca de que está la presentación de la demanda, la contestación a través del informe justificado, está también el ofrecimiento o admisión y desahogo de las pruebas. Dentro de este principio también nos va a estar el periodo en que las partes puedan alegar a su favor y finalmente el pronunciamiento de la sentencia, ¿no? Entonces, digamos que tenemos este principio en donde nos va a ir dando paso uno, tienes que presentar tu demanda, paso dos, tu contestación, firmada y justificada. El 3, tu ofrecimiento, admisión de pruebas, desahogo, etcétera. Este es el que dentro de este principio, que te digo que está en la ley de amparo, bueno, nos va a ir dando los pasos uno a uno para poder ir formando todo lo que es nuestra demanda de amparo y poder seguir nuestro proceso de amparo. Ahora, vamos a hacer eh, un pequeño, rapidito ejercicio aquí, aprovechando que está usted aquí conmigo. Y vamos a tratar, yo creo que no se tarda mucho para que se descargue la ley de amparo, que será que se tarde unos 3 minutos, 5 minutos, más o menos, porque vamos a leer un artículo, ¿sí? ¿Le doy ese tiempo? Usted, Sí, ya la descargo. ande. No nos vamos a tardar mucho, poquito va a ser. ¿La busco simplemente como ley de amparo o artículo 103 y 117? No, no, ¿O, no, con el ley de amparo, así nada más, la ley de amparo. o cómo la busco? Nada más así como ley de amparo. Ujú, sí, así aparece.
Ya, profa, ya la descargué. Ah, excelente. Mire, vamos a leer, bueno, usted me va a apoyar a leer el artículo 1. El artículo 1. Capítulo 1, disposiciones fundamentales. Capítulo 1, disposiciones fundamentales, artículo 1. El juicio de amparo tiene por objetivo resolver todo suscrite. Fracción 1. Por normas generales, acto u omisión de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los portadores internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción 2. Por las normas generales, actos u omisiones de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia de la Ciudad de México, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos. Y por 3, la última. ¿No? Por más generales o actos u omisiones de las autoridades de los estados o de la Ciudad de México que invadan las esferas de competencia de las autoridades federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ambos amparos protegen a las personas frente a normas generales, autos u omisiones por parte de los poderes políticos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. Muy bien, gracias. Bueno, esta es nuestra ley de amparo. Aquí vienen todo lo que necesitamos junto con una constitución y leer varias jurisprudencias para poder defendernos, porque mire, cuando estamos hablando de que, imagínense que estamos hablando de que vamos contra las autoridades. Estamos buscando las normas, los actos o las omisiones que una autoridad está cometiendo y que nosotros sentimos en ese momento que violan nuestros derechos humanos reconocidos. Por lo tanto, para poder hacerlo, tenemos que fundamentar de una forma muy, muy estricta nuestra demanda de amparo. Ahora, en nuestro principio de prosecución judicial, habla precisamente de toda la ley de amparo, ¿sí? Toda la ley de amparo. ¿Está dentro de la Constitución también este principio? Sí, está en el 107, pero es de lleno la ley de amparo. El principio de persecución es en mucho la ley de amparo. Todo lo que viene en la ley de amparo es parte de lo que necesitamos valer para que este amparo o este juicio de amparo que queremos promover no se nos caiga. ¿Me apoya con el artículo 2, por favor? Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta, se sustentará y se resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley. A falta se aplicará en forma supletoria de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En su defecto, los principios Los principios generales del derecho. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a ir estudiando a partir de esta clase, la ley de amparo. Vamos,
no sé de como cuántas hojas le haya salido a usted, a veces son 100 hojas, más o menos, pero bueno, más o menos es todo lo que necesitamos saber del amparo y de su proceso, de cómo lo vamos a ir haciendo, de cómo lo vamos a ir tramitando. Ahí viene en nuestra ley, junto, bueno, con la jurisprudencia y la Constitución, que también nos va a ir ayudando. Vamos a seguir viendo nuestro principio siguiente. Como estos son los principios fundamentales del juicio de amparo y que, como le decía, son siempre la base, son los fundamentos que van a ir, que se logre el amparo, que se logre el juicio de amparo, que no se nos caiga, que no se caiga. Necesitamos hacer que cada uno de estos principios esté fuerte, esté sostenido, esté mire, le voy a explicar una de las controversias que luego pasan en los juicios de amparo. Un caso real, porque luego a veces, si no damos casos reales, no se entiende porque es mucha literatura del derecho y entonces hay que aterrizarlo un poco. Mire, le voy a poner un ejemplo. En el principio, habíamos visto el principio de instancia de parte, de procedencia, de prosecución, de interés legítimo y de interés jurídico. Muchas veces llega a pasar que, y vuelvo con el ejemplo, son los trabajadores, demandaron estuvieron en juicio ante el tribunal de lo laboral, llegó el laudo, que es la sentencia final que tenemos en derecho laboral, y resulta y pasa que de los, vamos a suponer que son 10, 5 ya no quieren seguir. No, ya es mucho dinero para el abogado, ya no quiero nada, ya llevamos años peleando, ya no quiero. Y los otros 5 son de no, sí, vamos a hacerlo y no nos vamos a dejar. Y ya nos dijo el licenciado que nos vamos al amparo directo, que ahí sí la ganamos. ¿Sí me explico? Bueno, cuando llega esta situación, ya tenemos un quiebre en la instancia de parte. ¿Por qué? Porque eran 10 en su primera demanda, en su primer juicio, en su primer proceso judicial, eran 10 los que estaban peleando por la sentencia. Y ahora, después de que se perdió, vamos a decir que el laudo salió, que no iban a ganar el 100%, vamos a suponer que estaban pidiendo un 100% de liquidación y que no se les dio el 100, sino que les dio tanto, no se sintieron conformes o que simplemente lo que pidieron estaba fuera de la ley y no se logró que se diera a favor el laudo y perdieron. Entonces, al momento en el que los 5 dicen, yo quiero luchar más, quiero seguir, ya no se puede, porque los otros 5 ya no quieren la representación. O sea, puede llegarse a dar el caso en el que al haber esta fractura dentro de esto, el juicio pueda llegar a tener una repercusión al momento en el que lo quiera hacer usted de amparo, a la hora de que usted quiera seguirse como un juicio de amparo. Entonces, por eso es importante tener claro los principios y tener claro que si nos vamos a ir a pelear un amparo, uno, no lo hagamos a ciegas, ¿no? Tenemos que irnos muy estudiados, conscientes de que tengamos bien claros todos los principios fundamentales del amparo, principalmente los del comienzo, porque los del interés jurídico, el interés legítimo, los de la primera instancia, los de procedimiento, el de prosecución, que va a ser toda nuestra ley de amparo, porque es una forma muy general. Imagínate que la ley de amparo son como 100 hojas, 119 hojas más o menos me salen a mí. Dentro de estos artículos
están plasmados los principios del fundamento del amparo, solo que yo te lo estoy explicando de una forma teórica. Esta es la teoría, esta es la parte subjetiva, la parte, digamos, más filosófica, teórica del derecho en el juicio de amparo. Pero la realidad, la acción, ahora sí, donde vienen los sombrerazos, Lucila, es en la ley, es donde vienen los artículos, donde te va a decir cómo vas a ir a poner la demanda, donde te va a decir cuál es la autoridad a la que vas a ir a reclamarle tu acto de violentación de derechos, ¿no? Entonces, bueno, el principio de este estricto derecho aquí habla del juez. En este principio de estricto derecho, el juez debe resolver el caso basándose únicamente en los argumentos presentados en la demanda de amparo. Esto implica que, bueno, el juez no puede ir más allá de lo que se le han alegado a los conceptos de violación. Si usted está pidiendo, vamos a suponer, hay que buscarlo, está muy controversial este caso. Déjeme buscárselo mientras estoy platicando de su clase. Mire, lo que pasa es que muchas veces sucede que el juez va solo a resolver lo que le pusieron en la demanda de amparo. No vaya usted a pensar que el juez diga, bueno, no me pusieron esto, pero yo también esto lo veo mal. El juez no va a hacer eso, porque el juez lo único que va a hacer es que si usted le está pidiendo naranjas, es muy probable que le dé naranjas. Pero hay una tesis, aquí es donde le digo que entra la jurisprudencia, pero no me acuerdo qué tesis es. A ver, espérame tantito, deme un segundito. Creo que era una tesis 200. Mire, le voy a explicar a grosso modo. Muchas veces sucede que un principio choca con otro principio. O sea, es como si le dijeran, échale azúcar a la receta, pero también échale sal. Y tú te quedas como de, ¿qué? Sí, sí, sí. Lo mismo sucede con los principios fundamentales en el amparo. Porque mire, en este principio de estricto derecho habla de que el juez debe resolver el caso basándose únicamente en los argumentos presentados por la demanda, porque esto es una forma en donde se opera como control al poder público. ¿Quién es el poder público? Pues la persona, ¿no? Porque el juez va a ser el poder judicial. Entonces, es una forma en la que van a controlar al poder público. Necesitamos entender también que toda vez que es el órgano judicial quien se encuentra con una limitación para el análisis de los agravios que se encuentran en el escrito de amparo. Porque, ¿qué sucede? Si escribimos mal en nuestra demanda de amparo, el juez solo va a entender lo que le pusiste. Él no va a decir, lo que pasa es que la abogada quiso darme a entender esto. No, el juez no hace eso. El juez simplemente dice, esto es lo que literalmente la abogada me dijo. Esto es lo que literalmente la abogada quiere. Pero, ¿qué sucede? O bueno, la abogada no, el quejoso, ¿no? El quejoso es lo que... Nosotros, acuérdense que nosotros somos solo representantes. Bueno, a menos que esté llevando un juicio suyo, pero realmente nosotros somos representantes, ¿no? Entonces el juez, cuando lee tu demanda de amparo, te dice, bueno, ella me está pidiendo literalmente, bueno, le voy a poner otro ejemplo, o un ejemplo que platiqué en la clase pasada. Um, el del policía, ya ve que le puso un ejemplo de que sucedió que era un policía que entró a un juicio administrativo y le suspendieron sus honorarios, lo cual era obviamente
un atentado contra sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, pero si usted nos dice, o si usted en su juicio de amparo no dice que quiere que se le repongan todos y cada uno de los salarios que la persona no ha percibido desde el inicio, no pone usted casi, tiene que poner así, la fecha exacta. No voy a querer poner desde un domingo, desde que me acuerdo, no, la fecha exacta para que esto surte efecto. Porque el juez no va a decir, es que cayó en domingo. No, si cayó en domingo. Es que lo que trató de decirme el abogado es que cayó en domingo. No, usted tiene que poner que empezó desde el lunes de la semana pasada o que empezó desde el siguiente lunes. O sea, a lo que voy es que lo único que va a hacer el juez va a basarse en tus argumentos, en lo que tú vayas a poner en el juicio de amparo, pero se contrapuntea con otro principio. Ahorita le voy a decir cuál. Con el de, no, este no es con el de la suplencia de la queja. Le voy a decir por qué, y es que hay una tesis, que creo que era la 426, si no mal recuerdo. La voy a, por aquí la tenía yo. Bueno, le voy a platicar. Este principio, que también es otro fundamental, es de la suplencia de la queja. Ahora, este principio de suplencia de la queja permite al juez de amparo corregir o completar los conceptos de violación o agravios cuando la queja del quejoso es deficiente, con el fin de garantizar igualdad procesal y proteger a la parte en desventaja. O sea, que imagínate que a ti se te olvidó, o sea, tú estás peleando con un laudo, con una sentencia definitiva como un laudo, y te fuiste a amparo directo. Y en la suplencia de la queja, el juez, como principio en suplencia de la queja, el juez se da cuenta que a ti se te olvidó que tenías que ponerle aguinaldos. Se te fue, no supiste, o sea, tu amparo siguió, le van a hacer, van a pagarle todos los salarios caídos a los trabajadores, eh, se va a revocar la sentencia, o sea, el laudo que tuvo en primera instancia en el juicio laboral y, y el juicio de amparo va a proteger a todos los trabajadores, pero a ti, en algún punto, se te fuera el aguinaldo. O sea, no sé, o la prima vacacional. Olvidaste un seguro. En este caso, el principio de suplencia de la queja permite al juez de amparo corregir o completar los conceptos de la violación o agravios, porque puede ser que nos quedamos cortos. Al momento en el que tú empiezas a acusar, es que sí, es como acusar, porque al final en el juicio de amparo lo que hacemos es que acusamos a una autoridad de que no nos pareció su sentencia, de que no nos pareció que el trámite hubiera sido de verdad apegado a derecho, apegado a la norma, que se hubieran respetado los juicios procesales. Entonces, así estamos acusando. Entonces, el juez que nos está recibiendo el amparo o el tribunal que nos va a resolver o el juez que nos va a resolver, en este principio de suplencia de la queja, sí nos, pues sí nos echa la mano. Eso sería como que la forma coloquial de decirlo. Porque imagínate, nos va a ayudar, y sigo buscando la tesis, no crea que no, o sea, sí estoy con usted, pero quiero buscarle una tesis, porque quiero que también veamos algo de la jurisprudencia, que también va a ser muy buena que la estudiemos, que las jurisprudencias, más o menos si sabe qué son las jurisprudencias, Lucila, ¿tiene usted una idea?
Más o menos, ¿qué es? ¿Qué son? Las jurisprudencias. Ujú, más o menos, menos. Se lo voy a platicar. Las jurisprudencias son como el diccionario, o sea, en forma coloquial, así como sencilla. Las jurisprudencias son como el diccionario de todos los jueces, magistrados, abogados, o sea, como, como un compendio de razonamientos, de criterios que se han ido estableciendo en los tribunales judiciales. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia nos sirve para interpretar el sentido de las leyes. Y más que nada, y es lo que yo veo, es para llenar vacíos legales y para unificar la forma en la que vamos aplicando la justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ayuda a la jurisprudencia porque muchas veces ha sucedido que han tenido que sacar jurisprudencias para poder resolver casos importantes o amparos importantes, ¿no? En este caso, yo quería buscar, es que no me acuerdo si era como 462, creo que le voy a la 462, la voy a buscar así, donde se habla de cómo choca, porque sí quiero que te des cuenta cómo a veces el principio de estricto derecho llega a chocar en algún punto con el principio de suplencia de la queja. Y como eso sucede, hay una jurisprudencia, una tesis que la respalda. La sigo buscando, pero sí le quería yo platicar esto. Ahora, la suplencia de la queja, pues es una institución procesal constitucional que va a operar cuando los conceptos de violación o de los agravios que está presentando el quejoso son imperfectos o inexistentes, permitiendo al juez, bueno, integrar lo que falta o remediar la carencia total de la disconformidad. Porque suele pasar, era lo que le ponía yo el ejemplo. Vamos a ver si es la 460, 4620. Entonces, sí tenemos que tener entendido que en este caso, en este principio de suplencia de la queja, vamos a tener, digamos que una cierta garantía por parte del juez que nos apoye en el juicio de amparo para poder avanzar en el proceso de amparo. Este principio que tiene una tesis, eh, pero siempre y cuando esté claro, pues, el juez tiene que dictaminar, el juez es observador, pero si el juez está viendo que tú estás pidiendo algo, o bueno, el quejoso está pidiendo y se le está olvidando pedir lo que también tiene derecho, el juez va a darle lo que le falta, o sea, el juez va a ayudar a que no sea deficiente del todo, sí te puede ayudar a remediar, sí lo va a poder eh, trabajar a favor de usted. De hecho, aquí había visto, le había puesto. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Así ya le había yo puesto un ejemplo, pero dentro de el que le decía yo del hospital, es que es precisamente algo parecido. Mm, Ahora vamos a ver el principio de relatividad en sentencia. Ya con esto ya tenemos varios principios fundamentales del juicio de amparo. Todos ellos nos van a ir ayudando poco a poco a tener conciencia del proceso que estamos trabajando, tener claro la idea de cómo se va a ir armando o formando nuestro juicio de amparo. Con estos principios vamos a ir teniendo esa noción.
En el principio de relatividad en la sentencia, aquí ya estamos hablando como de la última parte. Ya estamos casi por terminar esta última parte del juicio. Este principio de relatividad en la sentencia establece que las resoluciones judiciales, especialmente las del juicio de amparo, solo van a beneficiar al quejoso y no tienen efectos generales sobre terceros. Bueno, aquí lo que trata de explicar es que siempre tiene que ser el quejoso el que va a ser beneficiado, pero también tiene una tesis, ahorita le voy a explicar cuál. Según este principio de sentencia de amparo, protege únicamente al quejoso, es decir, a la persona que interpone el juicio. No se extiende a otros individuos o a la sociedad en general. Esto significa que aunque hay una ley o un acto administrativo sea declarado inconstitucional, la sentencia solo beneficia a quien promovió el amparo, dejando a otros afectados sin protección. Bueno, esto era lo que le platicaba sobre también si eran 10 los que estaban peleando y se van 5, puede llegar a afectar. Pero en este caso le voy a poner un ejemplo. El ejemplo que le había dado yo este es un pabellón de enfermos con VIH en un hospital público que estaban solicitando en un juicio administrativo que esta agencia pública, este hospital público, tuviera un pabellón especial para ellos. Al comienzo en el juicio ordinario, pues dijeron que no era necesario y este grupo se fue al amparo. ¿Y qué cree? Lo ganaron. Entonces, este principio de relatividad en la sentencia tiene una tesis. Sí, es un principio para que se dé el amparo, pero la tesis que yo le voy a comentar es esta. En el momento en el que se da el amparo y este pabellón de enfermos no solo le van a abrir más grande esta parte del edificio en el sector público, no solo sí van a agrandar eso, no es solo para ellos, o sea, no es solo para, porque vamos a ser realistas, o sea, es una enfermedad muy difícil y es una enfermedad que tarda, a veces tardas muchos años con ella, a veces tardas muy pocos, pero el beneficio del amparo fue que sí van a hacer más grande ese pabellón para enfermos de VIH. Y no solo para los que lo tramitaron, o sea, no solo para los que se fueron al amparo, sino como ellos en algún momento pues van a fallecer, ¿qué cree? Si hay otras personas o si hay terceros a los que se van a beneficiar de este juicio. Entonces, esto es una tesis, Lucila, de jurisprudencia. Por eso hay que ponerse muy abusados y muy listos en el momento en el que hacemos o pedimos un juicio de amparo, porque al momento de argumentar necesitamos las tesis, necesitamos la jurisprudencia, porque de ahí es donde el juez, la autoridad a la que nos estamos presentando, le podemos decir, muy sencillamente, ¿verdad? Porque no nos vamos a ver. Pero mira, juez, yo sé que tú me sentenciaste en contra. Ya abrí mi juicio de amparo. Déjame, te doy más información. Hay una tesis, hay una jurisprudencia que, mira, yo te la explico. Esto sucedió en Chihuahua, en Querétaro, en Tabasco, pero se puede aplicar aquí, a donde yo estoy. Es más, si tú te pones a leer la sentencia, digo, perdón, la tesis, si tú te pones a leer la jurisprudencia,
Mira, va de la mano con lo que acaba de pasar aquí conmigo, con mi quejoso, ¿no? Entonces, nosotros como abogados tenemos que pasar la vida leyendo, esa es la realidad, porque es a través de eso que nosotros vamos a poder decirle al juez en el momento de la tramitación del juicio de amparo, toma, te voy a dar más herramientas para que puedas recapacitar, vamos a decirlo así, y te des cuenta de que sí violentaste mis derechos fundamentales, que sí hiciste algo en contra de mi principio pro persona, ¿no? Entonces, si es verdad, es difícil, un juicio de amparo es difícil. No imposible, porque sí se ganan, sí se llega a ganar un juicio de amparo, pero sí se necesita mucha jurisprudencia leída, mucha adecuación de la norma, conjunto con el caso que está usted defendiendo, para que se le pueda dar más herramientas eh, al juzgador, a la autoridad, para lograr hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque existen estos principios fundamentales en el juicio de amparo, hay choques, o sea, hay, hay controversia porque el derecho cambia, Lucila. Mire, no es que seamos iguales, no, el derecho de hoy, el juicio de amparo de hoy está muy lejos del juicio de amparo del 2013. Llevamos del 2011, ajá, del 2011. Llevamos cerca como unas, no recuerdo, pero han de ser tres reformas, y de las tres reformas que tenemos en el derecho de lo que es el juicio de amparo, las últimas, ahorita, las últimas que acaban de salir en el 2025, están muy controversiales, muy controversiales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que leer, hay que estudiar, hay que informarnos para que podamos lograr restablecer un derecho que se nos fue violentado, un derecho que nos ha sido privado. Entonces, sí necesitamos estar todo el tiempo como abogados actualizándonos, todo el tiempo leyendo, checando la jurisprudencia, ver tesis, el día de que usted quiera. Por eso decimos, ¿no? Que un amparo sale caro. Claro que sí, porque tú sabes cuántas horas voy a tener que estar leyendo para poder sacar la mejor demanda, para poder decirle al juez, mira, juez, casi, casi te puse como tres, cuatro jurisprudencias, te la traté de explicar lo mejor que pude, utilicé la mejor literalidad que conozco, y aún así, de verdad, porque son personas que leen mucho, o sea, estamos hablando de una autoridad de tribunales, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando de todo esto, entonces creo que sí es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, algo que me quiera platicar antes de irnos? Nada más le voy a preguntar que si proyectó usted el ejemplo. No, no lo proyecté, te lo platicaba yo. Ah, yo Este, pensé que lo iba a proyectar. el ejemplo, ¿cuál? De todos los que te di, ¿cuál es el que te llamó la De atención? las jurisprudencias, de las Ah, ok. jurisprudencias. Sí, no, no. No, yo le iba a comentar que yo también a veces en las demandas tengo que agregar jurisprudencia o tesis relacionadas con el tema de la demanda. ¿Y cómo le ha ido? Bueno, nada más terminamos esto. Le voy a dar estos 10 ejemplos en un amparo directo, ¿no? Para que más o menos tenga usted una noción. Contra una ley que restringe la libertad de expresión antes de que se aplique. Esto viene mucho en el caso de los periodistas, en el caso de que como a veces
están sometidos a la censura. Acuérdense que nosotros vivimos en un país en donde la libre expresión o la libertad de libre expresión es un derecho fundamental. Entonces, ahí se empezaría un juicio de amparo. Por la omisión legislativa al no emitir una norma necesaria para ejercer un derecho. Aquí estamos hablando de que no hay, no existe, hay una omisión por parte de la legislación, de los legisladores, del derecho, no existe la norma que se necesita para poder ejercer un derecho que todos tenemos, ¿no? Ahí también podría aplicar un juicio de amparo. Frente contra actos que afectan la esfera jurídica ante una resolución judicial definitiva. Esto es un laudo, que es lo que le decía yo en el laboral. Frente al embargo precautorio antes de una sentencia firme, porque muchas veces sucede, no en el caso de la familia, no, o sea, no en el caso de embargos precautorios, digamos, que a los deudores alimentarios, pero sí otro tipo de embargos precautorios, digámoslo, en estados mercantiles. Contra una orden de cateo sin autorización de juez competente. Bueno, esta sí está clara, es más un derecho penal, también derecho administrativo, mercantil. Se meten a la casa, empiezan a entrar a tu casa sin una orden de cateo, igual es aplicable un juicio de amparo. Contra decisiones administrativas que afectan derechos sin audiencia previa. Lo que dice, ¿no? Estamos hablando de que no hubo la audiencia previa y aún así se llegaron a tomar decisiones administrativas. Entonces, dentro del derecho administrativo, dentro del proceso administrativo, también esto daría parte a un amparo indirecto. Por negativa de atención médica en instituciones públicas. Bueno, este sí es muy controversial, pero sí también podría darse en el caso de que llegara a haber una situación en donde no te quisieran dar la atención médica y estamos hablando de instituciones públicas, pues sí, sí puede usted realizar una demanda y es muy probable que se vaya usted, que pueda tener un juicio de amparo. Ahora sí, esto va a ser por hoy nuestra clase. Espero que haya tenido usted claras algunas ideas. De todas maneras, yo subo las diapositivas y vamos a leer la ley. Y por ahí le voy a dejar una tarea. Ahora, déjeme despedirme rapidito, pero aquí voy a estar con usted. Deme un segundito. Hasta aquí vamos a terminar la clase. Ok, ahora sí. Lucila, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Ok, es que le di stop a Grabación. el stop al, ok, ahora sí. Ya, ahora sí, ya, ¿qué pasó? Dígame, antes de que me vaya yo. Ah, no, que le comentaba que yo también en algunas demandas tengo que ingresar algunas tesis y hasta ahorita, no, las demandas todas me las han resuelto a favor de mis clientes. Las he ocupado cuando como ahorita voy a hacer una de lista de sucesor, pero es testamentaria. Como fue ante notario público, se tiene que ir a solicitar los certificados parcelarios por vía tribunal porque el RAN me los deniega, porque no hicieron la lista de sucesión directamente al RAN, sino que ocuparon a un fedatario público. Ándele, Y ahí es donde agrego algunas jurisprudencia. jurisprudencias y algunas tesis. Así va a ser también en el juicio de amparo. Más que Ajá, sí, con base a lo que usted estaba platicando, digo, bueno, entonces es igual que la demanda, nada más que aplica más normas y muchas más, así es, decirle muchas algo a más. una autoridad, sino que ahora tú vas a decirle a la autoridad en qué estuvo mal su decisión o lo que él dictaminó.
Así es. Ahora imagínese que tiene que leer lo que lee y lo doble, porque con el que se está agarrando o con el que se está peleando es con el juez, porque le vas a decir al juez, tú no sabes, yo te voy a decir. Sí, sí, es más difícil. Entonces ahora entiendo por qué dicen que es súper dificilísimo. Pues sí, ¿por qué? Porque ahora le tienes que ganar al juez, de cierta forma tienes que hacer lo que recapacite. Y si no que recapacite, bueno, el tribunal te va a decir, bueno, sabes que lo que ella está peleando, lo que ella está diciendo, sí fue un derecho y la propia autoridad va a tener que reconocer que actuó en ese momento, que hubo un error. Al final, lo que trata siempre de hacer el amparo es defender los derechos fundamentales, siempre lo más que va a intentarlo. Pero como ya lleva, como le digo, muchas reformas, la última reforma, búsquela, está muy interesante. De hecho, de eso deberíamos hacer el proyecto de la reforma. Ya ve que tenemos que hacer un proyecto. Bueno, pues el proyecto podría ser de las últimas reformas de amparo que tenemos, porque de verdad están muy interesantes. Yo le voy a ser sincera, yo cuando las leí dije, esto va a estar bien bueno. Sí, Bueno, ay, sí, Lucila. Bueno, Lucila, me dio muchísimo, muchísimo gusto poder tenerla en clase. Usted sabe que yo le tengo mucho cariño, que la aprecio bastante. Estoy muy orgullosa de ti, de verdad, te felicito tanto. Sigue así, sigue adelante. De verdad, eres una mujer increíble. Tú sigue estudiando y te espero en la próxima clase. Te voy a dejar una tareita precisamente de la ley de amparo, pero yo estoy segura que tú todo lo que hagas, todo lo que quieras, todo lo vas a lograr porque eres una mujer valiente, Lucila, una mujer muy valiente. pues créame que sí voy a necesitar valor porque me comentaba una conocida que necesitaban una abogada para el distrito de Martínez de la Torre, pero le digo, no, yo todavía estoy en mi maestría justamente de juicios y amparos. Está la encargada legalmente, la abogada es la que ocupa su lugar. Y digo, pues tengo que estar bien preparada para saber cómo contestar un amparo. Así es, hay que leer mucho, pero vas a ver que sí, tú sigue leyendo, ¿sale? Así es. Ahí Bueno, la voy a molestar con las dudas que tenga de amparo. no te preocupes, yo te aprecio mucho. Te mando un fuerte abrazo y te espero ver pronto en la próxima clase. Igualmente, hasta mañana, que descanse. Igualmente.